Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este lunes día 7 de octubre de 2024. Les tengo que contar hoy, como noticia más destacada del día, a mi juicio, la enorme chapuza, porque creo que no hay ninguna otra palabra que defina mejor lo que está ocurriendo, que se ha detectado todavía a tiempo, pero no sé si llegaremos a tiempo, en la tramitación de una ley en el Congreso de los Diputados. Resulta, bueno, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Es una reforma de una ley orgánica, la ley orgánica 7/2014, que sin que nadie se diera cuenta, el gobierno probablemente sí, pero ningún partido de la oposición fue lo suficientemente listo como para advertirlo, esa reforma escondía una vieja reivindicación del mundo etarra y del mundo de Bildu, que era permitir que las condenas que hubieran cumplido los etarras en Francia se condonaran con las condenas que tuvieran en nuestro país, en España. De tal manera que esto iba a beneficiar con carácter inmediato a no pocos etarras, a más de 40 etarras que iban a pasar menos tiempo en la cárcel y algunos iban a salir ya con carácter inmediato en libertad. Bueno, lo que ocurrió es especialmente doloso y especialmente vergonzante para todos, porque hay veces que uno dice, bueno, el gobierno, pues oye, se está negociando con Bildu, pues ya sabemos que en esa negociación, pues dice, bueno, pues si tú me pides esto, y lo llevaban pidiendo desde el año 2015, pues yo te lo voy a tener que dar. Vamos a ver si nadie se entera. Aquí es donde está el problema, es que nadie se enteró. Es verdad que el gobierno, esa ley, esa reforma, que era la supresión de una disposición adicional, pues la tramitó por el procedimiento de urgencias, de manera que se hurtó los informes preceptivos del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. Y llegó directamente a la ponencia. Y ahí en la ponencia se hizo una lectura rápida, pero rápida, de tal manera que nadie advirtió cuáles eran las consecuencias prácticas de la supresión de esa disposición adicional, y todo el mundo votó a favor. Todo el mundo votó a favor, por unanimidad. Llegó al Senado, donde de momento tampoco se ha presentado ninguna enmienda. Por tanto, estamos hablando de algo que es especialmente grave por su contenido y por la falta de destreza de los partidos de la oposición de darse cuenta lo que estaban aceptando que se tramitara sin ningún tipo de oposición. ¿Quién ha puesto el grito en el cielo? La Asociación de Víctimas del Terrorismo, ya lo veremos. ¿Cuál es la posición del gobierno? La que ha fijado hoy el ministro de Justicia. Y la verdad, tengo que decir que en este caso tiene toda la razón. Tiene toda la razón, ojo, formal. Lo que dice es correcto. Está en tramitación parlamentaria, nada que ver el gobierno en eso, está en tramitación parlamentaria una modificación de una ley que lo que hace es garantizar que se aplique la directiva europea y la normativa europea, también en España. Es una tramitación parlamentaria absolutamente pacífica. Fíjese que en el Congreso se votó por todos los grupos parlamentarios, por todos sin excepción, por el PP, por Vox, por todos los grupos parlamentarios del Congreso, y esa tramitación parlamentaria absolutamente pacífica también ha continuado en el Senado, donde ni siquiera ha habido enmiendas a ese proyecto de ley. Correcto. Nadie lo vio venir. Nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando y, por lo tanto, en el Congreso de los Diputados hubo unanimidad y, de momento, en el Senado no se han presentado enmiendas. En eso, el señor Bolaños dice la verdad. Hombre, que diga que el gobierno no tiene nada que ver, o sea, que el gobierno no sepa que efectivamente eso iba a tener una repercusión concreta, es bastante inverosímil. Yo, francamente, no me lo creo. Que esta es una reivindicación que venía haciendo Bildu desde hace mucho tiempo, es algo que, en cuanto uno se va a la hemeroteca y trata de contrastar el dato, efectivamente lo encuentra. Es una reivindicación que venían haciendo. Por eso llama mucho la atención que los partidos políticos, sobre todo los de la oposición, no hayan sabido hacer su trabajo y que haya tenido que ser la presidenta de la AVT, la señora Araluce, Maite Araluce, la que nos dijera, oiga, que es que esto nosotros ya lo habíamos avisado desde hace muchos años. Es que con esta ley, si se aprueba, con esta reforma de ley, si se aprueba, es que 44 terroristas rebajarían su condena, pero 7 de ellos que saldrían ya a la calle, entre ellos Chapote. O sea, me parece gravísimo, ¿no? La situación, o sea, y que no se hayan enterado el resto de partidos, pues me parece grave también. Bueno, las consecuencias están ahí y, desde luego, la gravedad de los hechos ella considera que es grave y yo creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Porque vamos a hacer más llevadera
la pena de etarras que acabaron con ciudadanos que no habían hecho absolutamente nada para perder la vida. Es decir, no voy a meterme ahora en ese jardín. Les decía hace un instante, lo más sangrante de las declaraciones de Maite Laluce, desde mi punto de vista, naturalmente, es que ella ya avisó que esto iba a ocurrir. Bueno, nosotros esperamos que esto se pueda echar para atrás, se pueda tumbar, pero esto es algo de lo que veníamos advirtiendo ya desde hace 2 años. Hicimos una rueda de prensa diciendo que temíamos que esto tarde o temprano iba a pasar y que tendría que estar todo el mundo atento. Es verdad que desde el Gobierno y el Ministro de Interior nos lo negó rotundamente, pero bueno, es verdad que también nos ha mentido continuamente. Bueno, aquí hay 2 partes que me parecen destacables en estas declaraciones que acabamos de escuchar. Por una parte, que ellos protagonizaran una rueda de prensa hace 2 años contándolo en voz alta, creo que deja sin coartada al Partido Popular, a Vox y a todas aquellas formaciones políticas, también al PSOE, quiero pensar, por lo menos al PSOE de siempre, diciendo, pues no vamos a hacerle la vida fácil a los etarras que están cumpliendo condena por haber acabado con la vida de seres humanos, de compatriotas nuestros, de defensores de la ley, de ciudadanos que lo único que hacían era disfrutar de la vida que tenían. Hace 2 años una rueda de prensa. Esta es la primera cosa que a mí me llama la atención. Y la segunda cosa que no me llama la atención, pero que me parece significativa, es el hecho de que ya contara que el ministro de Interior les dijo: no os preocupéis que esto no pasará. No os preocupéis que esto no pasará. Para que te fíes del ministro de Interior. Claro que ha pasado. Por lo tanto, a partir de ahora, insisto, a mí me parece que la carga de la prueba, o por lo menos, digamos, el peso de la culpabilidad, pues recae más en los partidos de la oposición, que son los que tendrían que haber garantizado que esta chapuza no se iba a cometer. ¿Qué dicen esos partidos? Pues miren, tengo que decir que me ha gustado más la reacción de Vox que la reacción del Partido Popular, en este caso concreto. Borja Semper, que es el portavoz del Partido Popular, pues trata de echarle la culpa al PSOE. Las leyes no se someten a consideración del Congreso de una manera transparente y abierta. Y es verdad que en este caso concreto nos preocupa mucho esta jugarreta, esta trampa que ha hecho el Gobierno para, a través de esta enmienda, posibilitar que presos etarras muy sanguinarios puedan salir de la cárcel sin cumplir con las penas impuestas en España. Es verdaderamente doloroso. Y por eso vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para revertirlo y para impedirlo. Bueno. Desde el orden político hasta el judicial. Vale, bueno, pues muy bien. A partir de ahora rectificarás. Pero hombre, es verdad, el Gobierno, al tramitarla por la vía de urgencia, ya lo he contado al principio, pues evitó que hubiera informes del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, que probablemente hubieran analizado las consecuencias de esa ley. Pues claro, al final, cuando se tramita, cuando en la ponencia hay representantes de otros partidos que votan a mano alzada apresuradamente sin darse cuenta de lo que están votando, pues ahí contraes una responsabilidad, y yo creo que no deberías eludir esa responsabilidad. Que el Gobierno te quiera meter un gol, pues no está bien, sobre todo si estamos hablando de materia antiterrorista, pero que tú te lo dejes meter haciendo la estatua, por seguir con la metáfora futbolística, pues entonces, chico, pues no te deja en muy buen lugar. Algo de autocrítica deberías hacer, me parece a mí, señor Semper. Por eso digo que me ha gustado más la reacción de Vox, porque el señor Fuster, que nunca sé cómo decirlo, que es el portavoz de Vox en esta materia, pues por lo menos ha tenido la honra de decir: si nos hemos equivocado, pedimos perdón a las víctimas. La verdad es que nosotros estamos estudiando ese texto, tenemos dudas. Si fuera verdad, pues nosotros lo que pediríamos en virtud del artículo 127 del reglamento del Senado es la retirada. Si es así, a mí no me duelen prendas, y lo saben perfectamente. Si es un error, pediremos disculpas a las víctimas, eso inmediatamente. La segunda parece esa que más me gusta, ¿no? Porque el si es así, ese condicional, pues parece que sí es así, y creo que las víctimas lo tienen muy claro, y creo que esta noticia ha adquirido carta de naturaleza en las últimas horas precisamente por eso, porque ya es un hecho bastante objetivo que hay más de 40 etarras que se van a beneficiar, y va a haber 7, entre otros Chapote, que van a salir en libertad con carácter inmediato en cuanto acabe esta tramitación parlamentaria. La derogación de esta disposición adicional de la Ley Orgánica 7/2014. Bueno, la pregunta ahora, si miramos al Gobierno, yo creo que la parte fundamental, la parte del león de la culpa, la tienen los partidos de la oposición, ya lo he dicho, y ahí están las reacciones públicas que ellos han dado, pero si volvemos la mirada hacia la responsabilidad del Gobierno, nos vamos a encontrar con una sospecha, que por otra parte es una sospecha razonable, tal y como está la vida política en nuestro país y la precariedad de la aritmética parlamentaria.
Claro, ¿el gobierno qué ha hecho? Pues ha tenido que ceder ante Bildu, tenemos derecho a pensar, porque Bildu llevaba pidiendo la derogación de esta disposición adicional desde hace tiempo porque sabía las consecuencias prácticas que iba a tener para los presos etarras. Por lo tanto, si quiero sacar los presupuestos, tendré que darle a Bildu lo que me pide a cambio de los presupuestos. Si lo que me pide es esto, se lo tendré que dar. Esta es una sospecha, insisto, razonable. Hoy, a la portavoz de Bildu, a la señora Izpurúa, le han preguntado si es verdad que se ha producido esa negociación de presos por presupuestos, para entendernos. Y ella lo ha negado. Pues por dejarlo claro también una vez más, nunca, jamás, en absoluto. Nunca. El tema de los presos no ha entrado. Cada vez que hablamos de presupuestos vamos por contenidos. Si hablamos de ley Mordaza, hablamos de ley Mordaza. Si hablamos de presupuestos, hablamos de presupuestos y así sucesivamente. Ya, bueno, también me cuesta creerlo, señora Izpurúa, lo tengo que decir. Porque a ustedes les preocuparán las cosas monográficamente, pero que desde luego a la hora de establecer una negociación hay un quid pro quo. Bueno, si tú quieres esto, yo te voy a pedir lo otro. Creo que esto es bastante, axiomático, no hace falta demostrarlo. Creo que ya todos lo tenemos bastante claro en nuestra cabeza. Pero bueno, insisto, esto es lo que a mí más me ha llamado la atención, porque es una noticia que de repente irrumpe y que demuestra hasta qué punto pues los partidos políticos están en Badia en ocasiones, y esta es una ocasión yo creo que bastante palmaria. Y luego hay otra noticia también, hay algunas más que les quiero contar en estos minutos, en la crónica política, interesante. No sé hasta qué punto, yo creo que sí, supone también un cambio de guión en lo que dice el Partido Popular. Saben ustedes que cada vez que le han preguntado al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, si va a citar a Begoña Gómez a la comisión de investigación, ha dicho que no. Vamos, que de momento no tenían pensado citarla, que no le gusta la idea de citar a Begoña Gómez. Hace menos de una semana le escuchábamos decirlo en esos mismos términos, que las responsabilidades políticas hay que pedírselas en todo caso a su marido, y que sí, que a Sánchez sí que lo iban a citar, que ya vería en el momento más oportuno, pero trataba, digamos, de salvar a Begoña Gómez. No parecía que el Partido Popular tuviera demasiado interés en citar a Begoña Gómez. Bueno, ¿qué ha ocurrido hoy? Pues ha ocurrido hoy que en la Asamblea de Madrid sí que se va a citar a Begoña Gómez en la comisión de investigación del famoso máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Los hechos, además, han tenido una cierta, digamos, cadencia, iba a decir ortográfica, a lo mejor como expresión también, en fin, metafórica, me vale. El primer partido que ha dicho que la iba a citar, porque la comisión se tiene que constituir mañana, ha sido Vox, el señor Enríquez de Luna. Sí vamos a citar a Begoña Gómez, no como el Partido Popular no hizo en el Senado. Y desde luego vamos a citar a todas aquellas personas que puedan arrojar luz sobre lo que ha pasado en esta cátedra tan sospechosa. Bueno, y entonces a partir de este momento se producía una situación, bueno, hasta cierto punto emocionante. Bueno, si hay un grupo político, en este caso Vox, en la Asamblea de Madrid, que dice que va a citar a Begoña Gómez, para que esa citación prospere, pues necesita que haya una mayoría de grupos dispuestos a apoyar esa citación. ¿Qué hará el Partido Popular? Era la pregunta. Citará a Begoña Gómez y, por lo tanto, cambiará, digamos, el guión que en relación a Begoña Gómez está marcando la dirección nacional del partido, o se opondrá a la citación de Vox y entonces se expondrá, digamos, al desgaste que eso le pueda producir ante la opinión pública. Bueno, la emoción, tengo que decir, que ha durado muy poco tiempo, porque apenas una hora después ha salido Carlos Díaz Pache, portavoz del Partido Popular, y ha dicho que ellos van a citar en esa comisión a Begoña Gómez. El Partido Popular va a llamar a Begoña Gómez para que comparezca en la primera sesión de la comisión de investigación que vamos a constituir en esta asamblea. En esta primera sesión vamos a proponer también que comparezca el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, como responsable máximo de esta universidad. Y a tenor de las respuestas que podamos ir recabando en esta comisión, nos plantearemos también pues, citar a Pedro Sánchez y a otros altos cargos del gobierno. Y así es como acaba esta historia. Vamos a decir que es como empieza el final de esta historia, porque claro,
deshojar la margarita, si cito a Begoña Gómez o no la cito, pues ya sabemos que la margarita se ha quedado sin pétalos. Al final ha triunfado la tesis de que hay que citar a Begoña y a partir de ahora empieza otra historia, que es qué pasará en esa comisión o cuándo citarán a Pedro Sánchez, porque ya han escuchado ustedes a don Carlos Díaz Pacha decir que también van a citar al presidente del gobierno. ¿Y cómo se lo ha tomado el Partido Socialista en Madrid? Pues ya se lo pueden ustedes imaginar, francamente mal. Escuchen al señor Lobato. O sea, esto es una comisión en numerito, es una comisión persecución. Es una comisión que, menos buscar cómo mejorar la universidad pública en Madrid, pretende hacer todo lo demás que sea atacar al gobierno de España, a Pedro Sánchez y a PSOE. Por lo tanto, nosotros ahí no tenemos nada que hablar. Bueno, malas noticias para Begoña Gómez, en todo caso, que no creo que sea para ella una buena noticia, sobre todo un día como hoy en el que la Audiencia Provincial de Madrid está deliberando si el juez Peinado tiene que seguir con la investigación sobre Begoña Gómez o no. Todavía no sabemos lo que ha ocurrido en esa reunión que se ha producido, tardaremos a lo mejor algunos días en saber cuál es la decisión, pero mientras tanto la presión desde el punto de vista judicial, de investigación judicial sobre Begoña Gómez, continúa. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital señalan que los magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid deliberan este lunes y adoptarán una decisión sobre la investigación abierta por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de la capital, Juan Carlos Peinado, a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. No obstante, lo más probable es que dicha resolución no se conozca hasta pasados 2 o incluso 3 días. Mientras tanto, tal y como publica Libertad Digital, el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía ha denunciado un posible nuevo delito cometido por la esposa de Pedro Sánchez, intrusismo profesional. La denuncia presentada inicialmente ante el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica Informático pone de manifiesto que Begoña Gómez firmó el pliego de prescripciones técnicas para desarrollar un programa informático en la Universidad Complutense de Madrid con fondos públicos sin poseer la licenciatura exigida para ello. Bueno, más problemas para el gobierno, rápidamente, en la crónica política. Yo creo que hay dos especialmente interesantes. Una, el frente interno. Saben ustedes que cada vez hay más federaciones del Partido Socialista que se rebelan contra Ferraz y está siendo muy llamativo la rebeldía que se ha desatado en Castilla y León porque querían que Luis Tudanca fuera elegido secretario general de los socialistas castellano-leoneses antes del Congreso que tiene que volver a entronizar a Pedro Sánchez, y Ferraz se ha enfadado diciendo no, antes no. Tudanca no es el hombre que nosotros queremos y por lo tanto esperaros a que Pedro Sánchez sea elegido y ya veremos qué hacemos después con Castilla y León. Y han paralizado el nombramiento de Tudanca y eso ha provocado en el PSOE de Castilla y León, digo por hacer un resumen rápido de lo publicado hasta ahora, muy llamativo. Ya hay muchas voces dentro del Partido Socialista castellano-leonés que se están rebelando contra Ferraz. La última, esta mañana, en una entrevista en Onda Cero, el propio alcalde de León. Lo que se está realizando aquí es una forma de jugar sucio por parte de la Secretaría del Secretario de Organización Federal, Santos Cerdán, a los que aquí en León además estamos acostumbrados, y yo especialmente lo he sufrido en mis propias carnes, y creo en ese sentido que Luis Tudanca tiene toda la razón. La militancia habló claramente también en ese comité autonómico y por tanto no entiendo muy bien esta situación. Ni él ni nadie, porque la verdad es que Luis Tudanca ya había sido elegido presidente del PSOE en Castilla y León antes del último Congreso Federal del PSOE y no pasó nada. Ahí sí que se le permitió que normalmente fuera previa al Congreso y ahora parece que no. ¿Por qué? Pues porque lo que quiere Sánchez en este Congreso es garantizarse más control sobre los varones rebeldes. Y como le están saliendo algunos que le cuesta cada vez más controlar, en Aragón o en Extremadura, dice no quiero otro frente rebelde en Castilla y León. Y están sofocándolo en contra del criterio mayoritario de los socialistas castellano-leoneses. Por tanto, ahí tiene un problema interno el Partido Socialista bastante serio. Y luego tiene otro, que no es nuevo desde luego, a la hora de sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Todos pendientes en Ferraz de lo que quiere hacer Junts per Catalunya. Hoy, nuevas declaraciones, tampoco aportan nada desconocido hasta ahora, de Jordi Turull, representante, como saben, del partido de Puigdemont, que dice que a ellos no les pueden pedir la ayuda para sacar los presupuestos, que hasta ahí podríamos llegar. Con los presupuestos generales del Estado, el PSOE debe hacer una reflexión del nivel de cumplimiento que ha tenido respecto a lo que se habían comprometido. Es decir, nosotros no podemos votar nada porque sí. No nos pueden pedir que se amplíe el crédito de la tarjeta. No nos lo pueden pedir. Bueno, y un frente más.
también de un socio de Podemos, tampoco es nuevo, ya sabemos que Podemos está, digamos, afilando la crítica contra el Partido Socialista cada día de una manera más acerada, pero hoy llama la atención que Pablo Fernández, portavoz de Podemos, haya dicho, como salga adelante la propuesta infame, ha dicho, de la baja flexible que pretende sacar adelante el Ministerio de Inclusión, Podemos votará en contra. Y además quiero denunciar, ha dicho el portavoz de Podemos, que este Partido Socialista cada vez es más derechista. Salvo que el Gobierno haga un acuerdo con el Partido Popular, desde luego esta medida infame no se aprobará si depende de los votos de Podemos. Y una vez más, tener que lamentar y tener que condenar la deriva absolutamente derechista de este Gobierno, que ha cogido el carril derecho, que ha puesto el intermitente derecho y que no lo suelta, con ejemplos como medidas absolutamente vergonzosas, lamentables y muy de derechas como esta. Bueno, este es el repaso, yo creo que fundamental, para que vean ustedes cómo está el panorama en lo que es la crónica política de este lunes, día 7 de octubre. Pero hoy, precisamente 7 de octubre, no nos podemos olvidar de un aniversario que nos retrotrae a un momento que ha cambiado la historia peor. Y es el momento en el que Hamás perpetra un ataque absolutamente infame en suelo israelí que provoca 1.200 personas asesinadas y otros 251 civiles y militares secuestrados como rehenes. 101 hombres, mujeres, niños todavía siguen cautivos un año después. Esta es la efeméride que estamos conmemorando. Saben que en las últimas horas las autoridades israelíes han hablado pestes del gobierno de España, diciendo que España se ha convertido en un paraíso para todos aquellos que quieren, digamos, afinar el argumentario anti-judío. Y estas declaraciones han encocorado mucho al ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país, al señor Álvarez. Esa afirmación está fuera de todo lugar. España es un país de tolerancia, es un país donde uno puede, por supuesto, vivir en libertad y tener libertad de expresión, y donde cualquier forma de incitación al odio, por supuesto el antisemitismo, y hoy es un buen día para recordarlo, no solamente son ampliamente rechazadas por toda la sociedad española, sino que también están en el Código Penal. Bueno, después de esas declaraciones ha vuelto también, naturalmente, ha condenado lo que ocurrió el 7 de octubre, pero ha condenado la reacción que desde hace un año viene protagonizando Israel, esa masacre, ha dicho, que se está perpetrando contra Gaza en contra de todos los tratados internacionales y de todos los derechos ciudadanos que están siendo atropellados por la palabra genocidio no la ha utilizado él hoy, pero otros miembros del gobierno en otras ocasiones sí han hablado de genocidio israelí. Lo digo porque Ronnie Kaplan, que es el portavoz de Fuerzas de Defensa de Israel, hoy en La Sexta ha negado absolutamente que Israel esté perpetrando ningún tipo de genocidio y ha explicado que si quisieran acabarían con Gaza en un minuto. Si Israel quisiese arrasar Gaza, lo haría en 1 minuto y medio. La población civil en la franja de Gaza, la población en Gaza, creció un 500% desde 1948 hasta esta parte. Entonces, cualquier tipo de intento de decir que Israel está intentando hacer algún tipo de genocidio en Gaza es un intento simplemente de deslegitimizar a Israel, de demonizarlo y de aplicar un doble estándar entre Israel y cualquier otro país en el mundo. Bueno, es lunes, es 7 de octubre de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La Guardia Civil ha detenido este lunes a Víctor de Aldama, el expresidente del Zamora Club de Fútbol, conocido por ser comisionista del caso Koldo. Su detención se encuentra en el marco de su presunta integración en una red dedicada al fraude de hidrocarburos que habría defraudado a Hacienda 182 millones de euros en 2 años. Además de Víctor de Aldama, hay otros 13 arrestados. Y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han convocado una huelga en el transporte durante 7 jornadas de octubre a diciembre y con la amenaza de convertirla en indefinida. El objetivo es exigir la posibilidad de jubilación anticipada de los conductores por la penosidad y la peligrosidad de la profesión aún no reconocida. Están llamadas a sumarse las plantillas de transporte de mercancías y viajeros por carretera, transporte público urbano y transporte sanitario, con paros el 28 de octubre, el 11, 28 y 29 de noviembre y el 5, 9 y 23 de diciembre, cuando se convertirá
espera en indefinida si no se atienden las demandas. Y en clave económica les contamos un nuevo choque entre dos excompañeros del Gobierno, en concreto entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el recién nombrado gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Según cuenta hoy el diario El Mundo, Cuerpo ha intentado echar sin éxito a una consejera del Banco de España, Judith Arnal, con el fin de reemplazarla por un perfil de su entorno. Se desconocen los motivos, pero el ministro se ha saltado la ley al hacerlo. Por su parte, la consejera se ha negado a dimitir y cuenta con el respaldo del exministro Escrivá. Nos da todos los detalles Leticia Vaquero. Según fuentes del Banco de España El Mundo, el ministro de Economía ha intentado forzar la renuncia de la consejera Judith Arnal, quien había sido jefa de gabinete de Nadia Calviño hasta que, tras no encajar ambas lo suficiente, presentó su dimisión a finales de 2022. Ahora, aunque se desconocen los motivos, está en el punto de mira de Cuerpo, quien la convocó para pedirle que abandonara el cargo. Lo hizo sin ni siquiera consultárselo al nuevo gobernador, José Luis Escrivá, que desde que ha llegado al cargo defiende con ahínco la autonomía de la institución. Por tanto, el ministro de Economía intentó modificar el Consejo de Gobierno del banco, incumpliendo la Ley de Autonomía del Banco de España, una injerencia grave que, sin embargo, fue respondida con una negativa por parte de la consejera Arnal, quien después se lo trasladó a Escrivá y este le aseguró que desconocía por completo este movimiento y le pidió además que continuara en el cargo, algo que ha reiterado hoy en el acto por el Día de la Educación Financiera. Y una última hora, el Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que una comunidad de propietarios puede prohibir los pisos turísticos en un edificio o urbanización siempre que el acuerdo se consiga con al menos 3/5 partes de todos los propietarios y las cuotas de participación. Los jueces explican que es necesario reunir la mayoría cualificada y rechazan los recursos de varias empresas dedicadas a explotar estos pisos turísticos en Marbella y Madrid. Y otro frente entre el Gobierno y el PP es la crisis migratoria en Canarias. Después de romper las negociaciones, los populares insisten en que no se van a mover hasta que el Gobierno acepte ayuda europea. El Ejecutivo, por su parte, solo ve excusas y ha pedido al PP que rectifique. De hecho, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha emplazado al PP a que se siente a dialogar una reforma del sistema de acogida de los menores inmigrantes. Andrea Corchero. Torres ha recalcado que es urgente abordar este tema y que el Partido Popular debe definir claramente su posición, ya sea para aceptar o rechazar la propuesta del Gobierno. Están buscando excusas permanentes, que si pedimos, no pedimos, que si una carta que le envían al Partido Popular, que si el ministro. Yo creo que sobra, sinceramente sobra, darle más vueltas a las cosas. Y es más sencillo todo. Vamos a sentarnos y digan finalmente qué quieren, en qué condiciones, o digan no. Torres también ha criticado que el Partido Popular utilice como excusa una interpretación de una carta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para suspender las negociaciones, alegando que España ha rechazado ayuda comunitaria para reubicar a los menores en otros países de la Unión Europea. Asimismo, ha recordado que la solidaridad en España y Europa es voluntaria, pero que a partir de 2026 será obligatoria según el Pacto de Asilo e Inmigración. Una espera que, según Torres, Canarias no puede permitirse. Mientras tanto, continúa la llegada de migrantes en situación irregular a Canarias. En las últimas horas, Salvamento Marítimo ha trasladado un total de 3 pateras con unas 103 personas a bordo. Sepan también que 7 parlamentarias del Partido Popular han denunciado ante la policía que han recibido cartas anónimas con amenazas e insultos machistas de índole sexual. Así lo ha anunciado Noelia Núñez, una de las 7 víctimas, en una declaración ante los medios en el patio del Congreso. Tenemos una responsabilidad para decir alto y claro que esto no es tolerable, que no es normal que nosotras, mujeres del Partido Popular, por ejercer nuestra labor de oposición, por decir lo que consideramos, por defender lo que creemos, recibamos cartas que son amenazantes y que son machistas y desde luego asquerosas. Y hoy se ha producido una nueva fuga de inmigrantes en el aeropuerto de Madrid-Barajas. 6 migrantes de origen marroquí han logrado escapar esta madrugada de la sala de inadmitidos. Según informan fuentes policiales, 3 de ellos han sido interceptados por los agentes, pero los otros 3 han conseguido huir de las instalaciones. Una fuga que se ha producido por el mismo agujero por el que la semana pasada se fugaron otros 4 inmigrantes. Sara Becerro. Sí, 3 marroquíes han conseguido fugarse de la sala de asilo del aeropuerto de Barajas que custodia agentes de la Policía Nacional. La segunda fuga que se registra en estas instalaciones en menos de una semana, aprovechando un butrón en las dependencias. Tras esta nueva fuga, Jupol ha reclamado medidas urgentes para solucionar esta situación de inseguridad de las salas. Lo ha dicho Ivonne Domínguez, portavoz de Jupol. La sala de inadmitidos no reúne las condiciones mínimas de seguridad ni de salubridad. Además de pedir más medios humanos y materiales, estamos pidiendo la implicación de todas las administraciones, de la Dirección General de la Policía, del Ministerio del Interior, pero también de AENA, dependiente del Ministerio de Transportes de Óscar Puente.
El pasado miércoles se produjo esa otra fuga de 4 solicitantes de asilo con pasaporte marroquí, pero son fugas que se producen durante todo el año. En el mes de enero, los sindicatos de Policía Nacional denunciaron una fuga de 30 solicitantes de asilo de origen magrebí. Las organizaciones policiales advierten de los riesgos para la seguridad que esto conlleva. En Crónica de Sucesos, Jesús Pradales, el hombre que reconoció haber matado, descuartizado y ocultado los restos de Juana Canal en una finca en Ávila durante 16 años, ha sido condenado a 14 años de prisión por un delito de homicidio con agravante de parentesco. Según la sentencia emitida hoy por la Audiencia de Madrid, Pradales deberá indemnizar además a la familia de Juana con más de 200.000 euros. Y terminamos contándoles que los biólogos estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun han sido distinguidos con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2024 por un descubrimiento fundamental sobre el funcionamiento de las células, que es un hallazgo científico totalmente inesperado. En concreto, los galardonados descubrieron los microARN, pequeñas moléculas de ARN que juegan un papel clave en la regulación de los genes. En casa de Herrero, Es Radio.